Buenos días, youtubers. Bienvenidos a la miniserie en la que relacionamos la fisiología corporal y el comportamiento. El tema de hoy son las constelaciones familiares. Este tipo de trabajo fue desarrollado por el doctor Hellinger, que cuando estuvo en África observó cómo funcionaban las tribus y entonces hizo una transposición del concepto a lo que es la tribu familiar en la que nosotros nos desarrollamos. Y en ese sentido hizo una gran aportación, porque realmente este tipo de trabajo lo que hace es hacernos tomar conciencia de la importancia que tiene nuestro núcleo familiar, al cual nosotros pertenecemos. Y entonces, a partir de ahí, desarrolló una serie de principios básicos en los que nosotros estamos implicados y no podemos salir de ahí. Por esa razón, todos tenemos que reconocer nuestro núcleo familiar para poder aceptarlo y a partir de ahí elaborar nuestra propia personalidad y nuestro propio desarrollo a otros niveles. Sin ese reconocimiento siempre hay un déficit que no sabemos lo que nos ocurre. No hay más que ver las series en las que, por ejemplo, las personas que han sido adoptadas tienen una necesidad vital de encontrar a sus progenitores biológicos. Y cuando los encuentran, existe un reconocimiento mutuo increíble. A pesar de que pueda haber algunos casos en los que ese reconocimiento no se quiera de alguna forma hacer explícito, es importantísimo para la persona saber cuáles son sus raíces y poder conectar con ellas y poder trabajar a partir de ellas y procesar la información que ellas le aportan. Podemos tener un núcleo familiar que sea constructivo y en el que nosotros nos desarrollemos plenamente porque ese núcleo nos aporta la base para que podamos florecer. Y también puede ocurrir que nos encontremos o que seamos fruto de un núcleo totalmente, disfuncional. Y entonces podemos decir, no, es que yo no acepto esas raíces. No, pero son tuyas. Y el hecho de aceptar ese núcleo disfuncional y reconocerlo te va a permitir hacer un proceso de desarrollo personal teniendo en cuenta cuáles son tus raíces. El hecho de hacer ese trabajo nos va a permitir ser nosotros mismos, porque aquí el tema es nuestra propia identidad personal. Pero como nosotros nos desarrollamos a unos niveles muy inconscientes, muy de memoria celular y de los cuales no podemos tener parámetros para comparar, tenemos que hacer ese trabajo de introspección y ese reconocimiento de nuestro núcleo familiar, de nuestra tribu, y a partir de esa tribu todo lo que va floreciendo a su alrededor, porque después de la familia está la escuela, después de la escuela está el barrio, el municipio, la provincia, la nación y al final el mundo. Pero nosotros partimos de ese punto mágico que es nuestra tribu. Y nuestra tribu, nuestro núcleo familiar, es el que nos provee de aquello más importante para nosotros, la vida. Sin él no tendría sentido que estuviéramos aquí. Eso es el don que nos han hecho nuestro núcleo familiar, nuestros padres. Ese don es impagable, porque sin él no tendría sentido todo lo demás. Así que podemos renunciar, renegar, estar en desacuerdo o bien reconocer, estar de acuerdo, aceptar. Porque el hecho de aceptar no significa que nosotros tengamos que actuar en la misma forma, solo significa que reconocemos el regalo que se nos ha hecho y a partir de ahí vamos a trabajar para mejorar y procesar todas aquellas disfunciones que no nos permiten ser nosotros mismos. Así que las constelaciones familiares hacen un trabajo mágico, porque el grupo lo que hace es aportarnos información
de aquellos procesos emocionales de los que nosotros no somos conscientes. Entonces, cada una de las personas que participan en la constelación asume un determinado papel y nosotros, que somos los afectados por esa constelación, podemos observar cómo actúan los individuos de esa constelación y reconocer cómo nos afecta y cómo estamos nosotros a partir de ahí. Porque sin ese reconocimiento, sin esa toma de conciencia, lo que ocurre es que repetimos patrones de una forma inconsciente y entonces resulta que aquello que nosotros no hemos trabajado en nuestra evolución vital, en nuestra vida, lo heredan nuestros hijos y repiten los mismos patrones, curiosamente, hasta un montón de generaciones posteriores. Por lo tanto, cuanto antes nos pongamos manos a la obra y hagamos un proceso de sanación de las disfunciones que no nos corresponden a nosotros, pero que hemos heredado emocionalmente de nuestras familias y de nuestros ancestros, mejor vamos a enfocar nuestra vida y nuestra evolución personal. Y vamos a dejar al margen esa herencia que no queremos que se lleven consigo nuestros descendientes. Hasta aquí la charla de hoy. Si queréis más información, podéis poneros en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Recordad, soy Isabel Compan. Podéis encontrarme en Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram. También podéis suscribiros a mi canal YouTube, donde podéis encontrar cada día que hagamos una sesión y un capítulo, una alerta que os diga: ¡hey! Hay una nueva aportación. Y mi canal YouTube es Isabel Compan KineMotions. Y también podéis encontrar actividades de crecimiento personal y cursos específicos que os puedan interesar para trabajaros en mi página web, kinemotions.es. Muchas gracias por estar ahí y siempre estaré agradecida de vuestras aportaciones y comentarios. Hasta el próximo capítulo.